Por medio del presente video tutorial, quiero presentarles una nueva herramienta de estudio bíblico que puede llegar a constituirse en una herramienta indispensable de primera mano para poder indagar sobre las distintas variantes textuales de las ediciones críticas más usuales y conocidas. Ante todo, nos permitirá ver de una manera muy gráfica las diferencias entre los textos griegos de tipo alejandrino y el Textus Receptus y el texto bizantino. Me refiero a la colación recientemente elaborada por los eruditos de la casa Tyndale de Oxford, Inglaterra, el Translators Amalgamated Greek New Testament. Estos datos están disponibles de manera gratuita en el sitio web de la afamada casa editorial. Cabe aclarar que en realidad esta no es una edición crítica que presente variantes de manuscritos, sino que más bien nos muestra gráficamente de manera interlineal en el mismo texto todas las diferencias entre las diferentes ediciones de textos griegos. Si queremos saber sobre las variantes textuales y su fuente, es decir, en qué manuscritos se encuentran, necesariamente tendremos que acudir a los diferentes aparatos críticos de las ediciones griegas. El TAGNT no dispone de aparato crítico. Hecha esta aclaración, prosigamos viendo de qué trata el TAGNT. Este texto griego es el resultado de la colación o comparación palabra por palabra e incluso letra por letra de 7 ediciones críticas, incluyendo además algunas de las más afamadas traducciones del inglés y su texto griego subyacente. Estas ediciones críticas incluidas son las más reconocidas actualmente. Incluyen la comparación el texto crítico de los eruditos Nestle y Allen en su edición 27, como también la última edición, la edición 28. Asimismo se incluye el mismo texto producido por la casa Tyndale, el THGNT. También se incluye el Textus Receptus, que en realidad es la reconstrucción del texto griego subyacente a la King James. Este texto griego está basado en el texto de Scrivener de 1894. También incluye el texto bizantino, que es el texto utilizado por las iglesias de habla griega, y ha sido editado por los eruditos Robinson y Pierpont, y es también conocido como el texto mayoritario. Asimismo se incluye el afamado texto griego de los eruditos Westcott y Hort, como también el texto crítico de Samuel Tregelles. Y en las palabras que en estas 3 versiones inglesas se apartan de las ediciones críticas anteriormente mencionadas, ¿sí?, también se las incluye dentro de la comparación, y son las versiones ESV o la English Standard Version, la NIV o New International Version y la KJV o King James Version. ¿Qué es lo que hace el TAGNT? Básicamente es agrupar todas las palabras del Nuevo Testamento y presentárnoslas de manera visual según el código de colores como presentamos en esta tabla, ¿sí?, en 7 tipos de palabras. En primer lugar, todas las palabras que coinciden en todas las ediciones comparadas, ¿sí? Por tanto, estas palabras están traducidas tanto en la tradicional King James, que está basada en el Textus Receptus,
como en todas nuestras Biblias modernas. Estas palabras no tienen ningún problema de variante en ninguno de estas ediciones críticas, ¿sí? El segundo grupo de palabras son las palabras, tal vez las más importantes, ¿sí?, en las cuales la Nestle Aland presenta una palabra y la King James Version, es decir, el Textus Receptus, ¿sí?, presenta otra palabra o una palabra que debería traducirse de manera diferente. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una variación en la entonación, en la puntuación, en la acentuación o en el deletreo, sino tiene un significado diferente. El tercer grupo de variantes, que no son variantes tan importantes, son las variantes que presentan un orden de palabra diferente a la NA, ¿sí? Estas palabras se encuentran en una coloración gris y son las palabras que están en posición diferente al texto griego de la Nestle Aland sin afectar la traducción. El siguiente grupo de palabras son las palabras que únicamente se encuentran en el Textus Receptus, pero no en la Nestle Aland. Por tanto, estas palabras estarán traducidas en la King James, pero son inexistentes en la mayoría de Biblias modernas. El siguiente grupo de palabras, representadas por un color azul más vivo, ¿sí?, son palabras que solo se encuentran en la Nestle Aland, pero no se encuentran en el Textus Receptus, ¿sí? Por tanto, estas palabras se traducen en la mayoría de nuestras Biblias modernas, pero no se encuentran en la King James. Tenemos también otro grupo de palabras. Estas palabras no se encuentran tampoco en la Nestle Aland y solamente se encuentran en algunas versiones inglesas, como la NBI o la ESV, ¿sí? Y finalmente, palabras que están en una entonación de color verduzco, ¿sí?, son palabras que no se encuentran ni en la Nestle Aland ni tampoco en el Textus Receptus, ¿sí? Estas palabras, ¿sí?, están basadas en el trabajo elaborado por el Centro para la Restauración del Nuevo Testamento. Y este centro está elaborando una labor titánica de realizar una colación de todos los manuscritos antiguos hasta el año 400 después de Cristo. Abocándonos al módulo TAGNT, podemos ver que este interlineal presenta 7 líneas de información. En la parte superior tenemos el texto griego, seguido de los números Strong, los códigos de análisis morfológico. Acá tenemos la traducción en español, la traducción en inglés. Tenemos también una glosa en inglés y por último la línea que nos indica si existe alguna diferencia o variante de deletreo entre todas las ediciones comparadas. Ustedes podrán ver que al lado del texto griego se encuentra la numeración de cada una de las palabras y cada palabra de las ediciones, que es común a todas las ediciones de textos críticos, está numerada por un número par: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Y que las palabras que tienen alguna variante tienen una numeración doble, como en este caso
2,2, 2,4 y 2,6, indicando que entre la posición 2 y la 4, alguna edición, ¿sí?, presenta esta palabra. En este caso, esta coloración de variante indica que son palabras que en otras ediciones están en una posición diferente a Nestle Aland. Acá podemos ver esta palabra Periepatei, que se encuentra en la posición 2.2. Ustedes verán que al lado del texto griego hay una flecha y un número 3. Eso indica que esta misma palabra en el texto griego de Nestle Aland se encuentra en 3 posiciones en la dirección que indica la flecha, a la posición 2. Por tanto, acá es la posición 2.2 y tenemos que ir a la posición 4, 6, 8. ¿Sí? Acá tenemos Periepatei nuevamente. Por tanto, el texto, vamos a ver de qué ediciones. Acá con esta nota podemos ver las ediciones que presentan esta palabra. Tanto el Textus Deceptus como el bizantino presentan la palabra Periepatei en esta posición. Sin embargo, la Nestle Aland la presenta en 3 posiciones más adelante. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta palabra. La palabra 2.4 se encuentra 4 posiciones más adelante en el texto de Nestle Aland. Este jo se encuentra, por tanto, en la posición 4, 6, 8, 10. Y evidentemente acá vemos que el texto griego de Nestle Aland lo presenta en esta posición. Si nosotros hacemos clic acá, podemos ver que el Textus Deceptus presenta esta posición 4 posiciones más atrás. Muy bien. Además de esta información, ¿sí?, como ya hemos visto, se presenta, en algunos casos tenemos estas notas de pie de página con un símbolo de obelisco. Y aquí podemos ver las diferentes ediciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, nos indican una diferencia porque en este caso hay una edición que tiene una palabra que se encuentra en un orden diferente. Las palabras que no tienen ninguna nota de pie de página es porque en todas las ediciones comparadas estas palabras concuerdan. Muy bien, acá tenemos otro caso. En este caso tenemos 2 notas de pie de página. La primera nos indica todas las ediciones en las cuales se presenta esta traducción. Y por esta coloración, esta palabra es una palabra, ¿sí?, que presenta una traducción diferente en la Nestle Aland del Textus Deceptus. Por tanto, vamos a ver acá la siguiente nota de pie de página, ¿sí?, que se encuentra con un doble obelisco, y acá nos indica que las ediciones del Textus Deceptus y el bizantino presentan esta traducción con este número strong y con este código morfológico. Y así nosotros podemos ver las diferencias o variantes entre cada una de estas ediciones críticas. Acá, por ejemplo, tenemos una palabra con una coloración diferente. Y si nosotros vamos a nuestra tabla que teníamos anteriormente con el código de colores, vemos
que se refiere a palabras que se encuentran en el Textus Receptus, pero no se encuentra en la Nestle Aland. Y vamos a analizar y vamos a ver que esta palabra en realidad se encuentra tanto en el Textus Receptus como en el texto bizantino, pero no se encuentra en Nestle Aland. Acá tenemos, por ejemplo, otro código de color. Vamos a ver. Estas palabras son palabras que se encuentran solamente, en este caso, en la Nestle Aland edición 27, 28, como también en la NBI. Otra de las características de este interlineal, vamos a ver un ejemplo. Acá les voy a mostrar. Vamos a ingresar a esta nota de pie y vamos a ver que esta variante tiene precediendo este símbolo. Bueno, estos símbolos lo que hacen es indicarnos el grado de variabilidad de esta variante, si es muy importante o no es tan relevante, el grado de relevancia, podríamos decir. Este símbolo indica una variante con un significado diferente que puede, pero podría no ser reflejado en la traducción, por lo que la variante griega subyacente no se puede inferir de una traducción. Estas variantes son difíciles de detectar en nuestras traducciones actuales y es muy probable que si nosotros comparamos por ejemplo, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas, no encontremos ninguna diferencia en el español. Pero en el griego hay una pequeña diferencia en el texto de la Nestle Aland y el Textus Receptus. Básicamente eso es lo que quiere decir. Vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a ver acá. Acá tenemos otro símbolo y nos dice que esta variante en realidad indica un significado diferente que debería ser reflejado en la traducción, ¿sí? Por tanto, el texto de Nestle Aland y el Textus Receptus en esta palabra sí tienen un significado que necesariamente debería ser reflejado en nuestras traducciones. Por último, vamos a ver otra característica más de este interlineal. Podemos ver que la última línea en algunos casos tiene varias palabras y acá nos indican las diferencias o variantes de deletreo que presentan diferentes ediciones. Y si nosotros hacemos clic en las notas de traductores sobre las ediciones, vamos a ver que todas estas ediciones están separadas por esta primera coma. Por tanto, presentan esta edición, este deletreo de esta palabra, ¿sí? Y acá tenemos una nueva coma y vemos que corresponde a este deletreo. El Textus Receptus presenta esta variación y estas dos ediciones presentan esta variación de deletreo. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente acá tenemos una pequeña variante de deletreo y si nosotros hacemos clic en la nota de pie de página, veremos que acá hay una coma. Entonces todas estas ediciones corresponden a esta palabra y
Estas dos ediciones presentan esta variante de deletreo. Por último, tenemos la siguiente información en este interlineal. Podrán ver que en algunas palabras se tiene este tipo de información. Bueno, básicamente esta información se encuentra en artículos y en algunas partículas griegas que en muchos casos no son traducibles o no se pueden llegar a traducir a nuestro idioma, pero que están presentes en el idioma original. Este caso en particular, acá vemos que de manera literal en el texto griego dice el Espíritu, el Santo. Sin embargo, nuestras traducciones traducen simplemente el Espíritu Santo. Por tanto, este artículo que vemos, ¿sí?, en esta palabra, bueno, nos dice, lleva en realidad tres características. Vemos una flecha que va de izquierda a derecha. Hay un número 42 entre paréntesis, un número en subíndice y el Strong 40. Eso nos indica que este artículo correspondiente a la posición número 40 está vinculado o hace referencia y está relacionado con la palabra en la posición 42, y esa palabra tiene el Strong G40. Básicamente eso es lo que indica esta información. Por ejemplo, acá tenemos otro caso particular. Acá, esta palabra que está en la posición 54 está vinculada con esta preposición en la posición 52, ¿sí?, o con la palabra que tiene el Strong G1722. Bueno, espero que este video sea de utilidad a fin de poder aprovechar al máximo toda la información contenida en este módulo, y de esa manera podamos indagar más la palabra de Dios. Eso es todo.